Gracias a todos por, ok. Gracias a todos por poder conectarse hoy. Este es el último webinar del año 2024 y pues les traemos hoy pues en los webinars called Microbe Talks Exploring the Microbial World. Estos webinars están más enfocados en traer aspectos de sus distintos fields, pues para informarnos a nosotros sobre los avances más recientes y las innovaciones que los acompañan en los campos de microbiología. Hoy tenemos al doctor Luis Valentín Alvarado. Les voy a dar una pequeña introducción. El doctor Luis Valentín Alvarado tuvo su bachillerato en química y microbiología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Como estudiante subgraduado, Luis participó en varios internados de verano, incluyendo el Woods Hole Oceanographic Institute, donde trabajó como asistente de investigación durante 2 años. Además, trabajó como asistente de investigación en el Massachusetts Institute of Technology, o MIT, y después Luis completó su doctorado en la Universidad de California, Berkeley, bajo la mentoría de la doctora Jill Banfield y el doctor Dave Savage, explorando la diversidad y función de las comunidades microbianas en ecosistemas subterráneos y de humedales. Su investigación se centró en el análisis de genomas microbianos completos a partir de metagenomas, con énfasis en las arqueas novedosas como Ascard y bacterias ultra pequeñas como Candidate Pila Radiation, CPR. El trabajo del doctor Valentín Alvarado reveló nuevas enzimas relevantes para los ciclos biogeoquímicos de la Tierra y contribuyó al entendimiento de los roles de los elementos genéticos móviles o los MGEs en la dinámica de las poblaciones microbianas. Ha publicado como autor principal y coautor en las revistas como Microbiome, Nature y Cell. Actualmente es un investigador asociado con el Monash Biomedicine Discovery Institute en el laboratorio del doctor Gavin Knott, donde combina genómica, bioquímica e inteligencia artificial para estudiar las arqueas y elementos genéticos móviles que regulan la maquinaria de los ácidos nucleicos. Sus intereses de investigación abarcan la genómica a la escala de los ecosistemas y la función enzimática, con enfoque en cómo las comunidades microbianas, particularmente las arqueas no cultivadas, contribuyen a los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas subterráneos y de humedales. Está especialmente interesado en cómo las enzimas microbianas impulsan los procesos críticos como el ciclo del carbono, la producción del hidrógeno y la regulación epigenética, actuando como catalizadores de las vías metabólicas y reguladoras que moldean la dinámica de los ecosistemas. Al aplicar estas tecnologías de secuenciación de lectura larga, el doctor Luis genera genomas completos que iluminan estas redes metabólicas y las enzimas esenciales para ellas. Sus nuevas áreas de investigación incluyen entender cómo los elementos genéticos móviles influyen en la evolución y adaptación microbiana tanto al nivel genómico como enzimático, revelando nuevos mecanismos moleculares. Y ahora los dejo con el doctor Luis Valentín Alvarado y su presentación, Archaea and Mobile Genetic Elements with Potential and Implications for Evolution and Climate. Gracias. Gracias, Angélica, por esa, bonita introducción que abarca mucho, ¿verdad? Todo mi doctorado y parte de mi carrera.
pero al fin y al cabo yo estoy bien, ¿verdad? Contento de compartir lo que fue eh, gran parte de mi doctorado en el laboratorio de Jill Banfield en UC Berkeley. Pero más importante, ¿verdad? Es compartir nuevos roles de arqueas que no conocemos muy bien en los ciclos biogeoquímicos y cómo podemos utilizar estas arqueas y sus genes para nuevas aplicaciones en la biotecnología. Voy a dar la charla en español, van a ver un poquito de Spanglish porque hay unos términos, ¿verdad? Que son un poquito complicados para traducir, pero gracias por, venir hoy. Aquí yo estoy yo en Australia, son las 8 de la mañana y por ustedes en la tarde. Gracias por estar un viernes, ¿verdad? Y hablar un poquito de la ciencia. La charla va a ir, ¿verdad? En cuestión de ciertos cuatro tópicos que son bien importantes para mí y algunos conceptos que son nuevos en el campo de la metagenómica. Y al final voy a hablar un poquito sobre eh, cómo podemos utilizar estas arqueas y estos genes en diferentes aplicaciones en la biotecnología. Eh, para comenzar, pero voy a hablar un poquito de mi background, que Angélica lo describió muy bien. Básicamente, yo empecé en Humacao, principalmente en bachillerato en microbiología, pero tomé muchos cursos en química, lo que siempre fue bien cercano a mi corazón en la parte de la química. Y estuve enfocado más bien en la parte de mi investigación de undergrad, que el 90% fue en química y un 10% en microbiología, donde trabajé con la doctora Margarita Ortiz y con la doctora Lilian Casilla. Y eso fue siempre mi interés de combinar la química con la microbiología, porque siempre me gustaba entender las moléculas y cómo estas moléculas hacen, ¿verdad? El shape de estas bacterias. Y por eso pues hice algunos breves internados de verano, donde trabajé más bien con la metaloenzimas o enzimas que utilizan metales como cofactores en diferentes bacterias y entendiendo, ¿verdad?, cómo estas enzimas regulan diferentes procesos biogeoquímicos. En ese entonces fue más bien en el ciclo de los metales, por ejemplo, hierro y cobalto. Y ya luego trabajé como asistente de investigación o técnico de laboratorio con Max Saito y Dan Repera, dando, ¿verdad? Liderando proyectos en la parte de la metaproteómica y metabolómica. Y una parte al final con el doctor Otto Cordero en MIT, donde igualmente seguía trabajando en la parte de la química, pero haciendo más bien mass spec y HPLC, buscando secondary metabolites en bacterias. Pero luego hubo un cambio, ¿verdad? En mi doctorado, en mi carrera, porque yo siempre pensé que iba a hacer química para el doctorado, pero durante una entrevista en Berkeley conocí a la profesora Jill Banfield, que no tenía ni idea, ¿verdad?, de su investigación. Y cuando entrevisté con ella me encantó por el simple hecho de que ella desarrolló un método hace alrededor de algunos 20 años que iba a un ambiente, en ese caso a un ambiente realmente acídico, y extraía el DNA, secuenciaba y ponía estos genomas de estos organismos en perspectiva, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos hoy en día son métodos independientes de cultivos. Y en ese momento fue como que bien a la vanguardia porque se dice que, ¿verdad?, menos de un 4% de los microorganismos podemos cultivarlos y muchos de ellos no sabemos ni cómo se cultivan porque viven en sinergia y viven, ¿verdad?, en relaciones asociadas con otros organismos. Yo quedé bien encantado con eso y decidí ir a Berkeley a estudiar microbiología y trabajar con Jules. Yo no tenía ningún tipo de background en computer sciences y mi doctorado básicamente fue bioinformática. ¿Verdad? El primer punto ahí es que siempre, ¿verdad?, dejarnos llevar por las preguntas en vez de los métodos y aprender. Y yo jamás pensé que mi carrera iba a tomar esta trayectoria y fue sumamente enriquecedora, ¿verdad? Porque aprendí métodos que jamás pensé que podía trabajar. Y segundo, encontramos organismos que desconocíamos. Eh, so, para empezar, este es parte, ¿verdad?, de lo que fue el laboratorio por 5 años en mi doctorado. Un laboratorio bien dinámico, donde habían personas desde que tenían background en computer sciences, personas que tenían background en microbiología, geología, química. Y yo creo que eso fue bien importante en el laboratorio, porque, ¿verdad?, traemos perspectivas de diferentes
procesos y podemos poner en perspectiva los roles de los microorganismos en diferentes ecosistemas. Típicamente, ¿verdad? Cuando vemos la microbiología, la vemos desde un punto de vista del microscopio, ¿verdad? Y donde early on eh, se empezaron a ver pequeños animalitos, como le llamaban, y ese fue uno de los grandes descubrimientos, ¿verdad? En la ciencia, que se empezó a ver lo que conocemos como el unseen world de estos vida microbiana. Más adelante, ¿verdad? Empezamos a ver cómo los métodos de cultivo nos ayudaron a, ¿verdad? A identificar y caracterizar importantes organismos, por ejemplo, E. coli, que hoy en día conocemos mucho de, ¿verdad? De la fisiología, de la bioquímica, pero aún así desconocemos mucho de sus interacciones con otros organismos. Y más reciente, algunos 20 años, empezamos a hablar de la secuenciación del DNA, o imaginándonos, ¿verdad? Como decimos, Ancestry.me en las comunidades microbianas, donde vamos a un ambiente, ya sea el gut microbiome, sea Antártica, sea el Deep Ocean, tomamos una muestra, secuenciamos y tratamos, ¿verdad?, de entender quién está presente en esas muestras, sin la necesidad de cultivar en el laboratorio. Mi doctorado mayormente se basó en esta parte del DN, de la secuenciación del DNA, donde, ¿verdad?, descubrimos organismos que para nuestros ojos estaban ausentes porque no tenemos un cultivo puro de ellos. Y esto nos lleva, ¿verdad?, principalmente en los 90, donde Carl Woese y Norm Pace, ¿verdad?, trajeron en contexto el árbol de la vida y donde propusieron, ¿verdad?, que estaban las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Ahora bien, esto fue, ¿verdad?, un árbol bien importante en el momento porque es la primera vez que se usa un marker filogenético como el 16S y el 18S para hacer un profile de los organismos que están presentes en esta tierra. Y se descubrió que, ¿verdad?, que están las bacterias, las arqueas, que hoy en día llamamos procariotas, y los eucariotas. Ahora bien, esto ha cambiado en los últimos 5 o 10 años, porque ya sabemos que bacterias y arqueas son diferentes. Aún así, aunque los llamamos procariotas, no son iguales. Y usualmente, ¿verdad?, tenemos a decir, oh, para simplificarlos, vamos a ponerlos como procariotas, pero son dos dominios diferentes. Tienen completamente capacidades bioquímicas, ecofisiológicas y tienen un sinnúmero de genes que son bien diferentes. In fact, muchas de estas arqueas son bien similares a los eucariotas. En el 2016, el laboratorio de Jill Banfield publicó este árbol Tree of Life, donde muestra, ¿verdad?, una expansión de muchos organismos, donde vemos bacterias, son miles, y uno de los más interesantes es el Candidate Fallow Radiation, o CPR, que usualmente estas bacterias son tan pequeñas que usualmente pasan el punto 2 filtro y por muchos años se perdieron. En rojo, ¿verdad? Aquí podemos ver que todas estas bacterias no tienen un cultivo. No sabemos cómo se ven, pero a través de la metagenómica, a través de este lente, podemos ver que estas bacterias son muchas, son un radiation completo y están en donde quiera. Hoy en día sabemos que están en every environment, pero por mucho tiempo no supimos de ellas. Otro, perdón. Otro grupo bien interesante son las Asgardiaceae, porque recientemente se ha demostrado que son las más cercanas a los eucariotas, y en este momento solamente habían dos, Loki y Thor Archaea. Pero, ¿cómo todo esto, verdad? Lo podemos poner juntos en un sistema. Bueno, lo interesante del caso es que la metagenómica es un poquito complicada, ¿verdad? Y de la forma que yo lo veo y me gusta explicarlo es cuando, por ejemplo, tenemos un rompecabezas. Usualmente, ¿verdad? Cuando tenemos un rompecabezas de una imagen, es bien fácil montar el rompecabezas desde las esquinas, ¿verdad? Empezamos las esquinas, tomamos el marco y luego vamos adentro. Usualmente, cuando ese marco tiene, por ejemplo, el cielo o un azul, pues esas piezas son bien difíciles de poner porque son bien similares. Igualmente pasa cuando tratamos de poner un genoma completo en contexto, pues porque no sabemos, ¿verdad? En este caso es transparente, no tenemos idea de lo que está en esas muestras. Pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Tratando de ponerle este genoma como referencia y una vez que está completo, pues podemos, ¿verdad? Entender la complejidad del genoma y entender sus capacidades metabólicas.
esto tiene, ¿verdad?, dos lados de la moneda. Un lado lo podemos ver desde la perspectiva que cada una de estas piezas son los genes y ponemos un genoma, o cada una de estas piezas ya puede ser un genoma y lo podemos together para entender la comunidad en el contexto del ecosistema. So, el método bien principal de mi doctorado, ¿verdad? Se conoce como Genome Resolved Metagenomics o la resolución de genomas a través de la metagenómica. En principio, hoy en día conocemos que hay dos plataformas. Está SureReads o Illumina o HiFi Metagenomics. HiFi Metagenomics es masivamente nueva. Es la última parte de mi doctorado, pero básicamente es la utilización de lo que se conoce como long read sequencing. O puedes obtener fragmentos de DNA mucho más largos, por consiguiente, puedes tener genomas mucho más completos. So, pero en principio es lo mismo. Básicamente vamos a un ambiente, tomamos una muestra, extraemos el DNA. Este DNA usualmente se rompe en pedacitos, se secuencia por una u otra plataforma. La diferencia mayormente es que, por ejemplo, cuando tenemos short read sequencing, hacemos lo que se conoce como binning. Ponemos secuencias de DNA que son bien similares en un folder together a través de, ¿verdad?, de métodos computacionales, pero en High Female Genomics, usualmente esos genomas, por ejemplo, un circular aquí, puede venir completo luego de que se hace el assembly de estos bits. Entonces, eso es sumamente bien importante porque si en CBI hay muchos genomas que están bien fragmentados y a mí una de las cosas que me preocupa un poquito, ¿verdad?, es tener genomas que están bien fragmentados porque puede ser un problema para el downstream análisis, porque puedes hacer inferencias de genomas que son, por ejemplo, si es un genoma del gut microbiome y tiene una enzima que degrada carbohidratos, pues que tú quieres estar seguro, ¿verdad?, que ese gen es de ese microbio, ¿verdad? Porque luego haces una reconstrucción metabólica que está incorrecta a veces si el genoma está bien contaminado. So, la mayor parte de mi doctorado se basó, ¿verdad?, lo que ya conocemos como Ecosystem Scale Genomics, es entendiendo quién está en esas muestras, la diversidad, las capacidades metabólicas en el ciclo de hidrógeno, carbono, nitrógeno, interacciones y al final la parte de enzyme function, que encontramos nuevas enzimas, las caracterizamos usando bioquímica y, ¿verdad?, es como bringing together lo que algún día fue un sueño para mí, ¿verdad? Combinar lo que es la microbiología del ambiente y llevarla hasta el punto que podemos caracterizar nuevas enzimas y cerrar el loop, ¿verdad? Porque usualmente la metagenómica se basa en inferencia, usualmente correcta, si son hechas correctamente, pero siempre la parte de la función se hace en otros laboratorios. So, mi hope es combinar estos juntos en un mismo laboratorio en un futuro cercano. So, el primer capítulo de mi tesis fue bien interesante porque no voy a hablar mucho de él, pero fue el que pavimentó, ¿verdad?, mi doctorado en una parte que yo jamás pensé. Básicamente fue el descubrimiento de ciertas bacterias, lo que le comenté hace un momento dado, CPR bacteria, que tenían unas enzimas bien interesantes que son las hidrogenasas. Las hidrogenasas son bien importantes porque ellas pueden oxidar o reducir hidrógeno. Hidrógeno es sumamente importante porque en la célula usualmente ayuda a mantener el balance redox de muchas enzimas. Y para nuestra sorpresa fue la primera vez que AlphaFold, ¿verdad?, salió y hicimos la parte que es multimeric. So, pusimos estas enzimas eh, para ver cómo se veían y encontramos que estas enzimas tienen la capacidad de llevar a cabo una reacción química bien, bien importante y es la bifurcación de electrones. Básicamente, en principio, en este caso tenemos el active site de la enzima. Cuando esta enzima adquiere un electrón, ese electrón va a estar brincando de lado a lado durante el complejo y llega un momento dado que ese electrón se va a dividir en dos y es bien importante porque uno va para lo que se cree que es un ID plus y se va a regenerar. Y esto es una capacidad energética que muchos microbios se desconocía anteriormente que la tenían, pero no se conocía pues por el simple hecho de que estaba misannotated en el genoma. Esto lo encontramos en estas bacterias y al mismo tiempo en otras arqueas. Y ahí fue cuando yo dejé de trabajar en bacterias y me muevo a trabajar en arqueas luego de este paper,
por la simple razón de que esto básicamente es un wetland, a.k.a. básicamente el backyard de mi jefa o mi mentora del doctorado en California, en Napa. Y esto fue bien interesante, ¿verdad? Porque el punto que quiero llevar aquí es que esto no es Antártica, esto no es un hot spring, esto no es el Deep Ocean, esto literalmente es el patio de una casa, ¿verdad? Que tiene un wetland, un humedal y que descubrimos cosas que realmente fueron bien interesantes, que aunque además fueron publicadas en High Impact Journals, y sin importar esa parte, lo cool es que, ¿verdad? Uno puede hacer ciencia en cualquier parte, pero si observamos bien, ¿verdad? En detalle las muestras, podemos descubrir cosas que se han, ¿verdad? Olvidado o la gente no las ha mirado en detail. Y un ejemplo clásico, hace algunos 3 años descubrimos estos extra chromosomal elements o MGs que se llaman los DNA Borgs. Básicamente es un one megabase pair elementos que son bien importantes. Hoy no voy a hablar de ellos porque ya he hablado de ellos bastante, pero bien interesante. El paper fue publicado en Nature. Si te interesa esa parte, I'm happy to answer questions later about that. Pero más bien otro descubrimiento fue el descubrimiento de la Asgardia. ¿Y por qué? Pues lo interesante de este sistema es que, por ejemplo, si vemos esta gráfica, en el X-Label podemos ver el soil depth, qué tan profundo podemos ir, y en el Y-Label podemos ver la abundancia, ¿verdad? Cuántas, y la forma de ver estos plots es viendo en color hueso tenemos las bacterias, en color violeta tenemos las arqueas, y en principio, lo que quiero mostrar aquí es cuando yo recupero todos estos reads, right? ¿Qué por ciento mapea a las arqueas y qué por ciento mapea a las bacterias? Y lo que vemos ver, ¿verdad? Que mientras incrementamos en la profundidad del suelo, vemos que hay más arqueas. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque usualmente las arqueas las vemos de la perspectiva de Yellowstone, las vemos desde la perspectiva de extreme environments. Well, no, ellas están en todas partes y, in fact, también se encuentran en tu gut microbiome. Lo que pasa es que no son bien raras de encontrar porque hay una limitación en la parte de cultivación y también de secuenciarlas. Para poder verlas hay que secuenciar un montón y usualmente es bien caro, ¿verdad? Tener que secuenciar deeply algunas de las muestras. So, es que si expandemos un poco más esa figura primera, número uno, y en este caso expandemos a nivel de los phyla, vemos diferentes colores, ¿verdad? Diferentes organismos. Y en el triángulo vemos que hay muchas arqueas. Y eso para mí fue bien interesante porque yo, hasta de mi perspectiva, pensaba que las arqueas solo se encontraban en ambientes bien extremos. Muchas de estas arqueas son nuevas, no las conocemos y las Asgard estaban aquí. Ahora bien, ¿qué son Asgardia? Bueno, Asgardia son unas arqueas bien interesantes que están bien cercanas a mi corazón por el simple y sencilla razón que yo soy un Marvel fan, pero también la biología. Lo interesantemente es que hace algunos 8 o 5 años se descubrieron y lo interesante del caso fue que le dieron el nombre de Asgard y empezaron cada file tiene su nombre. Por ejemplo, está Loki Arquea, Hela Arquea, Odin Arquea, Thor, Hermod, and so on. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque le dan el nombre de Asgard y cuando uno da la charla, pues la gente como que le gusta, ¿verdad? Pueden, aunque no entiendan mucho de la biología, pueden decir, oh, yo sé lo que es un Asgard porque pueden relacionarlo con Marvel. Bueno, estas arqueas se han encontrado principalmente en los hydrothermal vents, en el Deep Ocean, Arctic Permafrost y uno o dos marine estuaries. Y para mí fue bien sorprendente encontrarlas en suelo porque no se esperaban que se iban a encontrar en suelo y fue como un big discovery at the time. ¿Y por qué son interesantes? Bueno, esto es un árbol de la vida súper bonito, el más up to date por el Simonera Grimaldo en el Pasteur Institute. Y básicamente lo que quiero que tú veas aquí es, ¿verdad? Que esto es un tree que te muestra, ¿verdad? Diferentes líneas, demuestran diferentes organismos. Y en este caso vemos que lo que se conoce como un árbol 2D, básicamente que se divide en bacterias y arqueas. Usualmente lo que usted ha visto anteriormente es, oh, arquea, bacteria, eucariota. Bueno, lo que se cree hoy en día no es así, se cree que solamente es dos divisiones, donde las arqueas están nested, básicamente, con los eucariotas. Y para nuestra sorpresa, quienes son los closest relatives de las eucariotas, o diríamos primos, son las Asgardia. So, tienen una parte bien importante en el rol de la evolución. Ojo, yo no estoy diciendo que las Asgardia son básicamente eucariotas.
sino más bien que si trace back en la filogenia, en algún momento de la evolución, estos dos grupos compartieron el mismo ancestro. Quiere decir que entendiendo la Asgarquía, podemos entender la evolución de los eucariotas. Y básicamente aquí está la Asgarquía. Para tener un cultivo casi puro de Loki tomó 10 años. So, yo no, ¿verdad? Yo no tengo ningún interés en cultivarla, pero si vemos bien, ¿verdad? Las primeras imágenes en microscopia parecen neuronas y es bien interesante el shape de sus células, bien enigmática. Y los humanos aquí están, ¿verdad? Amorfea. Pues yo usualmente pongo Bad Bunny cuando explico este tree para que la gente entienda que aquí están los humanos y aquí están las Asgard. So, básicamente, quiere decirles, yo que muy decimos que son como primos cercanos. Este fue el paper bien interesante publicado recientemente donde mostramos estas Asgardia que tienen una capacidad metabólica bien interesante porque en comparación con las otras, estas arquías se cree que utilizan muchos compuestos que son importantes para el metano, digamos hidrógeno, formate y acetato. En principio es interesante porque descubrimos dos filas nuevas, una es Freya archaea y el segundo, que es bien cercano a mi corazón, le dimos el nombre de Atabea Archaea, por razones obvias ahora, pero en el momento cuando yo estaba buscando un nombre, yo me dice, ¿por qué no buscas una diosa de Puerto Rico? Y yo, yo no sé si eso es una, yo no sé si creo que eso sea verdad. Y cuando voy a Google, busco diosa de Puerto Rico y me sale Atabey, que básicamente es diosa más del Caribe, ¿verdad? De la fertilidad del suelo y más. Y eso para mí fue bien importante porque fue la primera vez que yo puedo link mi cultura y leer un poco más de lo que se ha perdido, ¿verdad? Durante la colonización. Y fue un momento bien importante para mí porque ahora yo estoy más interesado en cómo podemos decolonizar la ciencia, ¿verdad? Porque muchos de estos aspectos vemos que son Asgard, pero son dioses nórdicos. So, ya Tabella, por ejemplo, ya también está Wukong Archaea de China, y mientras esto más se expanda más, pues la gente puede darle nombres, ¿verdad? Que no son tan relacionados a Nordic y podemos tratar un poquito de colonizar la ciencia, que es lo que yo estoy bien interesado y encantado de answer questions acerca de eso. Pero, ¿verdad? Esos son dos nuevos grupos que son completamente nuevos. Promovemos dos genomas completos de estos organismos y uno de Freya archaea. Y yo cuando salió ChatGPT, ¿verdad? Puse cómo se vería Atabella si fuera un malware character. O sea, quita Atabella si yo la pongo como un AI. So, si Marvel, ¿verdad? Viene con una nueva película y le interesa, pues le tenemos un prototipo de una nueva diosa que podría ser un rol bien interesante en el Marvel. Porque, en fact, es bien interesante. Esta Asgard en el ecosistema es bien importante y entenderla más bien, ahora nos toca buscarla en Puerto Rico, porque yo sé que está, pero todavía no tengo un genoma completo en Puerto Rico. Básicamente esto es una parte del summary, de la parte de RNA, donde mostramos que indeed estas arqueas están vivas, que utilizan, ¿verdad? Los genes, que no solamente el genoma, sino su RNA está activo y tiene un rol bien importante en ciclo del carbono número uno, nitrogenasas, que son bien importantes hoy en día para la economía del hidrógeno. So, ya las ponemos en perspectiva. Son importantes en la evolución, ¿verdad? De los eucariotas, pero también a nivel del ecosistema. Esto es un típico, ¿verdad? Cómo hacemos el mapa, la reconstrucción metabólica. Y no tengo tiempo, ¿verdad? Para explicar todo en detalle, pero toma tiempo, uno va encima por encima y entendiendo, ¿verdad? Ponemos un mapa, mira. Y en otras palabras, esto es como tú abres tu carro y te dan el mapa del carro que te muestra dónde están el tornillo uno, el tornillo A. Básicamente es lo mismo aquí. O sea, es que yo proveo un mapa donde muestro todo lo que esta arquea requiere para crecer. Entonces, si a alguien le interesa cultivarla, pues puede decir, ah, espérate, ellas usan celulosa, glucosa, utilizan hidrógeno, so pueden crear un medio de cultivo para cultivarla. Y al final pusimos estas arqueas en contexto en el ecosistema. Básicamente esto es cómo todas estas arqueas interactúan, cómo ellas, en anaranjado está Freya, en azul está Atabella, y vemos cómo, ¿verdad? Ellas utilizan diferentes compuestos completamente diferentes, pero con un mismo propósito, llevarlo a la vía del acetato, producir acetil-CoA, que es un intermediario de muchos procesos biogeoquímicos, y luego esto se convierte en CO2, CO2 se libera en la atmósfera y es un ciclo completamente interesante. Ahora bien, algo bien importante que todavía no conocemos es cómo estas arqueas, ¿verdad?, se relacionan con las demás. Porque hay otras arqueas, ¿verdad? Y usted dirá, pero espérate, hay otras arqueas, sí, hay otras arqueas presentes en la zona y se cree que either hay competition
o hay synergy? Y eso es una pregunta que todavía no la podemos contestar porque usualmente es bien complicado. Los suelos son uno de los sistemas más complejos para estudiar porque es bien difícil obtener ADN. Pero proveemos, ¿verdad? Uno de los primeros perfiles metabólicos a nivel de comunidad de estas arqueas, con el futuro de aquí 5 o 10 años, poderlo entender muchísimo mejor. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, al final sabemos que el cambio climático es verídico. Sabemos que el metano es un problema hoy en día. So, si podemos entender estas arqueas y cómo ellas funcionan en el sistema, pues podemos decrease las emisiones de metano. Y uno de los roles de aquí a 5, 10, 20 años es tratar de controlar, ¿verdad?, comunidades microbianas en los suelos, ya sea en los cultivos de arroz o otros cultivos, porque es uno de los más grandes fuentes de metano que va a la atmósfera. So, algo también bien interesante del sistema fue que en ese sistema descubrimos unas hidrogenasas bien importantes, que son bien minimalísticas, y no tengo tiempo, ¿verdad?, para dive en este paper, pero fue una colaboración entre Chris Greening Lab, aquí en Monash, donde yo me encontré hoy en día, Banfield Lab, donde yo fui el participante, y otros científicos a nivel global, para mostrar que estas hidrogenasas son presentes, lo que se llama, ¿verdad? Son ubiquitous, están en todas partes, pero una sorpresa bien importante fue que este grupo de hidrogenasas que se llaman iron hydrogenases, se pensaba anteriormente que solo se encontraban en bacterias o arqueas. Y en este caso fuimos desde la metagenómica hasta la validación bioquímica de estas enzimas. En principio, y me voy a enfocar, ¿verdad?, en la parte de mi contribución como co-first author en este paper. Básicamente, mi contribución fue encontrar y buscar estas hidrogenasas a nivel de todas las arqueas que se conocen. Y en principio, esto es un árbol genealógico. En diferentes colores se muestran, ¿verdad?, los diferentes grupos de hidrogenasas. Pero interesantemente encontramos estos dos nuevos grupos, que es el grupo F, grupo G y grupo D. Esos y grupos de hidrogenasa se desconocían. Y pues fueron los primeros candidatos, ¿verdad?, que llevamos al laboratorio para validar y demostrar que son de verdad. Y esta es una de las nuevas áreas de la ciencia, porque es donde se pueden encontrar nuevos catalizadores biológicos en estos genomas, ¿verdad? Aunque no tenemos cultivos puros, podemos tomar la enzima, ponerla en E. coli y mostrar cuando purificamos la enzima, añadimos hidrógeno. ¿Son activas sí o no? ¿Son más rápidas o no? Porque si son más rápidas y son pequeñitas, podemos utilizarlas para aplicaciones biotecnológicas. Por consiguiente, estas enzimas tienen una patente que ahora se van a utilizar con el rol de tratar si pueden producir hidrógeno a nivel de bioquímica. So, básicamente, es bien interesante porque olvidémonos de la complejidad de la parte de la química, miremos bien el tamaño. Y es interesante porque el tamaño es bien pequeño, son desde 300, casi 400, 300 aminoácidos. Usualmente estas enzimas son 1000 o 1200 aminoácidos. Son bien pequeñitas. Eso quiere decir que estos genomas durante la evolución reducieron, ¿verdad?, estas enzimas a un nivel bien pequeño que conservaron la actividad bioquímica, pero ¿verdad?, removieron todo lo que no era importante. Básicamente es lo que conocemos hoy en día como Directed Evolution en ingeniería de proteínas, pero Nature, ¿verdad?, lo ha hecho 1000 veces mejor que lo que hacemos hoy en día, tratar de hacerlo mejor. Yo siempre digo que lo que las personas tratan de hacer mejor en el laboratorio, en algún momento dado, Nature lo hizo, no funcionó y siguió para adelante. Y esto es un caso, ¿verdad?, un ejemplo vivo de estas enzimas que, aunque no tenemos que entender, ¿verdad?, toda la parte la estereoquímica y bioquímica de estas enzimas, en principio podemos entender que estos genomas son un testamento, ¿verdad?, de la vida pasada, y entender que estas enzimas pequeñas en algún momento dado fueron bien importantes y conservaron, ¿verdad?, la estructura, pero son más pequeñas. Y eso para las aplicaciones son importantes porque siempre ¿verdad?, para la biotecnología, tú quieres minimizar estas enzimas para utilizarlas y tener mejores aplicaciones. Mostramos que en real estas producen hidrógeno. Podemos ver aquí, por ejemplo, este es nuestro control y las diferentes mu, la PS, NA son las diferentes enzimas, ¿verdad? Pero algunas, no todas son mejores. Por ejemplo, mu es la mejor
y las demás tienen que optimizarse un poquito más, pues, pero esa es lógica, ¿verdad? Porque usualmente estas enzimas trabajan en sistemas que no conocemos. Por ejemplo, una de estas enzimas se encuentra en really, really deep soil. Bueno, allá abajo el delta G y las condiciones energéticas son bien inhóspitas. So, quiere decir que para traer esta enzima a producir hidrógeno mucho más rápido, hay que poner una presión química que todavía desconocemos. Pero igualmente, este es el testamento de cómo podemos ir desde la parte de la metagenómica a encontrar estos genomas, encontrar nuevas enzimas y luego caracterizarlas para que tengan con el futuro, ¿verdad?, aplicaciones en la biotecnología. Esto es un típico heatmap que me toma mucho tiempo de hacer, pero a mí me gusta mucho presentarlo porque básicamente en principio cada una de estas columnas es una enzima. Si tiene color, está presente. Si no tiene color, está ausente. Y podemos ver, la verdad, en la filogenia son diferentes arqueas. Aquí en diferente color, diferentes grupos. Y el principal punto aquí que quiero mostrarles es que hay unas arqueas que tienen mucho color, tienen muchas enzimas, esas son usualmente las que son las primeras que van, fermentan, toman estos carbohidratos y básicamente manejan todo el proceso enzimático, mientras otras son más minimalísticas. No tienen muchos cuadritos con color, pero esas son importantes porque ellas son las minimalísticas. Quiere decir que ellas son interesantes porque sus genes son mucho más pequeños y ellas han encontrado una manera, ¿verdad?, de utilizar menos genes. Por ejemplo, TCA cycle, glycolysis. Muchas de estas enzimas, muchas de estas arqueas utilizan 3 o 4 genes para drive the whole process y tienen dependency en otros metabolitos. Y es un sistema, ¿verdad?, que a mí me interesa mucho, pues, porque para entender la evolución de la vida tenemos que entender, ¿verdad?, qué tan simple fue en el pasado y cómo en el futuro ha evolucionado, porque son testamentos, ¿verdad?, de que cómo ellas pueden vivir con tan poquitos genes. Y es algo que es bien interesante en la biología y se le llama usualmente endosymbiotics archaea. So, ahora voy a brincar a otro tema que me interesa mucho, es la parte de los elementos móviles genéticos, viruses, plásmidos o otros elementos que ni conocemos muy bien. Si te acuerdas, te hablé de Atabea. Atabea tiene unos elementos móviles genéticos bien interesantes y los descubrimos, los caracterizamos a nivel de bioinformática y básicamente ganamos, ¿verdad?, el cover del journal donde yo utilicé arte y un poquito de la imaginación para nombrar estos plásmidos y viruses en honor, ¿verdad?, a la cultura y le llamamos Semi, Yukahar, Wakar y Opia, haciendo alusión, ¿verdad?, a los mini dioses que están relacionados con Atabea. Si no tienes que saber todos los detalles, pero lo interesante es que ya tenemos básicamente estos plásmidos y viruses que tienen el nombre, ¿verdad?, de ciertas cosas que nos identifican como boricua. Y lo interesante de este paper a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque es donde, ¿verdad?, llevamos a la parte de la curiosidad. Y una vez que tenemos un genoma completo, podemos, ¿verdad?, mapear los reads que recuperamos de Illumina Sequencing y ver, ¿verdad?, en qué parte del genoma esto difiere. Y básicamente este mapa muestra en el X-Label, es como que si acostamos el genoma de Atabella y luego vemos el coverage, ¿verdad? Cuántos de estos reads mapean en diferentes partes del genoma. Y podemos ver, ¿verdad?, que hay ciertos lugares que no hay reads y es como que, ¿qué pasó ahí? O en otros lugares vemos, ¿verdad?, que hay como que un recruitment de 4x coverage of the reads. Bueno, para hacerte la historia corta o larga, son básicamente elementos móviles genéticos que se integran. Son plásmidos y viruses que se integran en el genoma y básicamente una vez que se integran, diversifican el genoma para una trayectoria que no se puede ver anterior. Y es algo que hoy en día, ¿verdad?, lo que creemos que drive evolution de bacterias arqueas es la integración de plásmidos y virus que traen nuevos genes y ayudan, ¿verdad?, a proliferar el campo, no campo, estos organismos a diferentes escalas metabólicas o inclusive ecológicas. Básicamente son plásmidos que se integran, podemos ver aquí por los genes, tienen integrasas, tienen recombinasas, tienen PARG, tienen Restriction Modifying Enzymes, y esto solamente se puede hacer en cultivos puros, pero hacerlo a nivel de ambiente nunca se había hecho. Pero se puede hacer, ¿verdad?, cuando tenemos un genoma completo y tenemos buenas reads que hacen el support. Aquí, por ejemplo, podemos ver
podemos entender cómo estos genomas entran y se salen del genoma utilizando los reads here. En azul podemos ver son un pair reads que soportan básicamente que el genoma está fuera de este plásmido, o en amarillo que se integró. Y creamos un método bien interesante que ahora podemos utilizar los reads de Illumina y decimos, ok, mira, si yo tengo aquí, este es mi genoma, mi plásmido, mi virus que está integrado, si los reads, ¿verdad?, están adentro y afuera, esos reads se llaman básicamente integrated. Queremos decir que este genoma de este elemento genético está integrado. Si los reads están básicamente solamente adentro, quiere decir que está circular, quiere decir que está flotando, ¿verdad?, en la célula. O si los reads están afuera de este marco del genoma, del prophage o provirus, quiere decir que se salió, se está replicando. Y básicamente creamos un método para entender la integración y éxito de estos genomas. Y fue muy interesante porque esto solamente pasa en cultivos puros. Hacerlo en muestras de metagenómica fue súper interesante de hacerlo. Por tiempo, me voy a mover a la parte de CRISPR, ¿verdad? Que utilizamos CRISPR también para mostrar que CRISPR se puede utilizar para encontrar otros spacers que mapean a virus y abrimos casi 15 otros elementos genéticos móviles. Y para summarize, este paper fue interesante porque ahora tenemos dos grupos nuevos, pero también proveemos elementos móviles genéticos a nivel del el methylome o cómo estos genomas se decoran a nivel de la epigenética, que por tiempo no puedo hablar mucho hoy, pero bien interesante este sentido. Y algo que a mí me encanta mucho, ¿verdad? Es cómo estos elementos móviles genéticos contribuyen a la diversidad genética y evolución de esta Asgardquía. Un tema, un hot topic estos días y que ya estamos entrando a una parte que podemos entender, ¿verdad? La perspectiva de los virus y plásmidos en comunidades microbianas. Para sumarizar, o summarize toda esa parte, ¿verdad? A mí me gusta mucho la parte de ¿verdad? Tener un genoma, porque estos genomas son el testamento y podemos interrogar diferentes preguntas, igualmente que lo que podemos hacer con un cultivo puro. Podemos entender la diversidad, podemos entender las capacidades metabólicas, estructuras, arquitectura genómica, gene synthesis, methylation, and so on. Eso es una nueva área que a mí me interesa mucho y está emergiendo estos días, la parte del oral microbiome, environmental microbiome, and so on. Esto para darte un picture, ¿verdad? Para dejarte entender que al final, usualmente, ¿verdad? Tú puedes ver un microorganismo en una placa Petri. A nivel de bioinformática no se pueden ver, pero sí se pueden ver. En este sentido, ¿verdad? Es como un snapshot de un metagenoma que yo reconstruí, donde podemos ver, ¿verdad? Lo que es circular es un genoma de cada organismo, y aquí pequeñitos que son de 20 kb, son básicamente plásmidos, virus, pero esto es un snapshot, ¿verdad? De todos estos genomas, cómo se verían si los ponemos en perspectiva. Son bien complejos y hay diferentes tamaños, diferentes architecture and so on. Y voy a terminar, ¿verdad? Donde me estoy moviendo hoy en día. Ya, pues, mi fellowship ahora más bien es para entender cómo podemos tomar todas estas data de metagenómica, hacer protein clustering y descubrir nuevas enzimas. Por ejemplo, CRISPR, antibióticos, methylation patterns, and so on. Utilizar la parte de functional determination, que es ver, ok, cuál es la arquitectura de ese genoma. Cómo podemos utilizar AlphaFold para modelar esta proteína y hacer high throughput screening biochemistry para buscar candidatos que son mucho mejor. A mí me interesa mucho cómo los genomas regulan sus ciclos de nucleic acids, pero también hidrogenasa, nitrogenases rubisco, and so on, porque ese es el futuro, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar estas enzimas para el beneficio del cambio climático? Obviamente todo este trabajo es con mucha gente, mi comité de tesis, Joe Banfield, Dave Savage, Michitaga, Jennifer Doudna, que fueron bien importantes en mi carrera, desarrollo académico. Chris Greening, un colaborador que aprendí mucho de él. Hoy en día estamos aquí en Monash y súper brillante, bien kind con sus resources. Arash Comelli, Sabiha Merchant, por el insight, ¿verdad?, de la química y entender que la célula no es solamente un bag of enzyme, sino que hay mucho más que eso. Y un quote que me gusta mucho: If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants, by Isaac Newton. So,
mucha gente que yo le tengo que agradecer. Aquí cierta parte de todas estas personas que fueron colaboradores, contribuyeron en alguna parte de estos papers y obviamente a los agencies que hicieron funding de mi doctorado, PacBio, Bill and Gates Foundation, HHMI y Berkeley for the um, dissertation fellowship at the end. Y sin más, alguna pregunta, contestarla. Gracias por la atención y espero que le haya gustado este snapshot de lo que fue parte de mi doctorado y las comunidades microbianas en suelos. Gracias, Luis. Excelente presentación. Vamos a darle a cualquier persona la oportunidad, pues, que si quieren salirse de mí, puedan hacerlo, to ask any questions, o también pueden utilizar el chat. En lo que esperamos, te voy a hacer a couple of questions. First of all, me encanta pues que seas un fellow geek en la ciencia. I guess pues que my first question would be, ¿de qué manera los elementos genéticos móviles podrían afectar los procesos naturales importantes como el ciclo de carbono en un mundo afectado por el cambio climático? Una excelente pregunta. Yo creo que, y es donde vamos, ¿verdad? Cómo usualmente pensamos en la célula de la arquea, de las bacterias, inclusive de los eucariotas, y entendemos que son los que drive, ¿verdad? Tienen la capacidad enzimática, porque los MGs no están vivos, ¿verdad? Son entidades que secuestran la maquinaria celular, pero usualmente si estos elementos tienen, por ejemplo, enzimas que están envueltas en el metano, por ejemplo, los Borgs son interesantes porque ellos tienen el MCR. Y MCR está envuelto en la oxidación del metano, en estas arqueas, y se cree, ¿verdad?, que ellas pueden acelerar este proceso de cómo ellas comen el metano. Mira, y de la forma que a mí, yo siempre busco, ¿verdad?, cómo explicar esto para yo entenderlo. ¿Sabes? Cuando uno juega Mario Kart y tú vas y tienes, por ejemplo, puedes tomar un star, un mushroom y puedes acelerar. Así mismo yo veo que estos elementos son tantos, pero ellos pueden, ¿verdad?, enhance la capacidad metabólica y acelerarla. Si, por ejemplo, si la enzima está envuelta en la degradación de carbohidratos, es como un booster, ¿vale? Porque usualmente tener estos genes en el genoma es really expensive. Pero si ya el elemento móvil lo lleva, ya, ¿verdad? No tienes esa capacidad. Y si tienes una copia en el genoma y una copia en el plásmido del virus, ya tienes dos copias. Eso quiere decir que puede acelerar esa capacidad metabólica. Ahora bien, eso puede sonar también un poco semántico, porque realmente no lo sabemos, ¿no? Esto son cosas que quizás en los próximos 10 años, ¿verdad? Podemos entender un poquito mejor, pero es porque se perdieron el picture. Solamente vemos virus como negativos y nunca los ponemos en contexto, pero se han descubierto viruses que tienen, por ejemplo, enzimas que pueden ayudar a cianobacterias en la fotosíntesis, virus que tienen, por ejemplo, PMOA, ayudan en la oxidación de amonio. Cada vez vemos que estos elementos tienen capacidades. Se ve en el gut microbiome una relación bien estrecha entre estas bacterias y virus y cómo, ¿verdad?, se pueden utilizar como terapia. En otro sentido, ¿verdad?, tanto en el cambio climático pero también en el gut microbiome, cómo pueden deliver bacteriophages para wipe out Salmonella y coli. Yo creo que es un área bien activa del research que ya podemos, aunque ellos no están, ¿verdad?, en el Tree of Life, los elementos móviles genéticos tienen un rol bien importante y en este momento, poorly, characterized, pero también underseen, ¿no? Como que la gente como que, bueno, como decimos en Puerto Rico, los pichean, pero cuando las ponemos en contexto es como que, wow, son bien importantes, mientras si caracterizamos mucho más de ellos podemos entenderlo mejor. Pero otra parte es que no se pueden cultivar, ¿verdad? Usualmente ellos no se cultivan, tenemos que tener el host para cultivarlo. Ponernos en perspectiva de la metagenómica nos ayuda mucho para verlo y ponernos en el plano. Pero es un área de investigación bien importante y yo creo que en los próximos 5 o 10 años se va a ver un avance en este field.
Sí, y por lo que parece, pues está próximo a ser de los líderes de este field también. So, Ay, este, em, déjame ver. Si hay alguien who has any questions, si no, that's okay. Te quería preguntar, what are your future plans? Long term, pues te ves estando en Australia, ¿piensas volver a los Estados o hasta Puerto Rico? mira, esa es una pregunta que yo creo que siempre no tengo una respuesta bien filosófica en muchos aspectos Ujú, porque a mí, me encantaría volver. Y yo siempre digo que, Puerto Rico es un hub que se puede hacer ciencia y se está haciendo ciencia a la vanguardia en muchos aspectos. A mí me encanta. Siempre que yo veo, por ejemplo, veo a Natalie, veo a ti, veo personas que siguen allá, para mí yo estoy veo que son hasta más bravos que yo, porque la gente dice, oh, estamos afuera, sí, los estamos afuera, nos fuimos, ¿verdad? A alcanzar oportunidades, pero cuando yo veo las publicaciones de Puerto Rico, yo digo, entre, qué bonito es ver, ¿verdad? Que en la isla sí podemos hacer ciencia a la vanguardia. Y yo digo que algún día volveré, sea como para colaborar, ¿verdad? Sea para tener mi laboratorio, pero yo me veo de aquí a 10 años quizás en Puerto Rico, pero por el momento creo que me veo en Estados Unidos o quién sabe acá en Australia, pero en los, en los próximos 2 años me veo aquí en Australia. Ya después de ahí, no sé dónde. Me veo así teniendo mi laboratorio. Me encanta mentorear, me encanta proveer oportunidades y creo que así como yo las tuve, ¿verdad? Me gustaría proveerlas, ¿verdad? Porque es un camino bien estrecho. No es fácil, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos que son difíciles, ¿verdad? Uno sacrifica mucho, sea estando en Puerto Rico o fuera, pero al mismo tiempo es esa pasión, ¿verdad? De volver y la contribución científica, ¿verdad? Es pequeña en diferentes, pero un poquito aquí, un poquito allá, se llega mucho. So, para summarize that y darte una respuesta más concreta, creo que sí me gustaría volver a Puerto Rico, ya sea aquí, ¿no? Colaborando, ya sea teniendo mi laboratorio, pero de aquí a 5 o 10 años, ¿verdad? Es un long-term view, ujú, pero tengo esta propuesta que se da, quiero ir a Puerto Rico a mostrar los manglares, porque se cree que las Asgard Arquea están ahí, so, ujú, si se nos da, ya voy a estar en contacto porque volvemos a Puerto Rico para mostrar y entender un poquito más, ¿verdad? Los sistemas. Y soñamos, ¿verdad? Mi gran sueño es en Puerto Rico tener un centro de cryo EM, ¿verdad? De cómo podemos ujú, traer un cryo, porque todavía no lo tenemos, y cómo podemos entender estas proteínas desde la perspectiva de la bioquímica. Hay muchos científicos en Puerto Rico, e inclusive afuera, que tenemos que traerlos y volver, ¿verdad? Y crear esta red súper sólida desde microbiomas, desde biología estructural, ¿verdad? Porque ya no decimos somos químicos, ujú, somos científicos. Pero hoy en día somos tan interdisciplinarios que ya esta idea no, ya somos científicos. No sabemos algo, lo vamos a aprender o colaboramos. Yo tengo muchas ideas y mucho pasión de volver a Puerto Rico, porque yo creo que podemos competir a nivel ujú. internacional Claro, en este field y en muchos otros. sí. Super, thank you so much. Te deseo muchísimo éxito en todo, en la propuesta que hopefully te lo acepten. Eh, déjame ver, pues ya vamos a hacer la hora. En verdad que muchas gracias a todos por conectarse. De nuevo, este es el último webinar del año 2024. Fue un placer. Y quisiera agradecer a mi compañera Natalie por organizarlo todo. So, thank you so much. The effort shows. So, le doy a todo el mundo 2 minutos más de su noche o del día. Y pues nos vemos. Happy Gracias, holidays. nos vemos. Y excelente trabajo por ustedes. Esto está brutal y espero que la sociedad de microbiólogos siga para adelante. Y, en mi capacidad, me gustaría, siempre ayudarles. ¿Está bien? Thank you. Adiós.